Hola a todos y bienvenidos a nuestra cápsula científica Un Minuto. Hoy hablaremos acerca de la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? Es la capa más externa del cerebro. Está compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Además, es la responsable de pensar, percibir, producir funciones como el lenguaje y pensamiento astral, junto con aspectos perceptivos de movimiento, entre otros. La corteza cerebral está formada por neuronas muy compactas. Además, es la capa más externa, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y además es la más arrugada que rodea el cerebro. Se basa principalmente en procesos de pensamiento más elaborados como el habla y la toma de decisiones. Se divide en 4 lóbulos principales, en los que encontramos el lóbulo central o frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo parietal. Estos son los responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. La corteza está muy plegada y solo un tercio queda expuesto a la superficie. El resto queda escondido en grandes y pequeñas grietas, como las podemos ver acá. Son más o menos profundas y se denominan cisuras o surcos. Las superficies más elevadas forman los giros cerebrales. Las cisuras más destacadas dentro de las que podemos encontrar están la cisura central, que se ubica en esta parte, la cisura precentral, la cisura longitudinal, que es la encargada de separar los hemisferios derecho e izquierdo. Y encontramos también la cisura postcentral, además de la cisura parieto-occipital. La corteza cerebral, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, está compuesta por 4 lóbulos principales, que podemos ver acá, se encuentran divididos cada uno. Empezamos por el lóbulo frontal, que es el más grande de los lóbulos del cerebro y contiene principalmente la corteza motora primaria, en la cual se encuentran las neuronas que controlan los músculos y está organizada en función a las partes del cuerpo. Está el lóbulo parietal, que es esta zona de color rosada que podemos ver y es la que aloja la corteza sematosensorial primaria, compuesta por neuronas que también se organizan en función al cuerpo. Tenemos el lóbulo occipital, que es esta zona morada, es la más pequeña de los lóbulos, pero no menos importante, ya que procesa la información visual que llega a través de la retina, que se encuentra en nuestro sentido de la vista, la cual conocemos como los ojos. Está el lóbulo temporal, que es esta zona de color verde que podemos ver, y son las neuronas que captan las cualidades sonoras. También contienen neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje, el aprendizaje y la memoria. También podemos encontrar los tipos de corteza cerebral, dentro de los que se encuentran la neocorteza o isocorteza. Es esta parte rosada que podemos ver y es la parte de la corteza cerebral más reciente, es decir, la más nueva y la encargada de los procesos de racionamiento. Está la paleocorteza, que es esta parte inferior que podemos ver aquí, y está dentro de las zonas más primarias y evolucionadas de la corteza cerebral. Allí se guardan las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfativo de los seres vivos. Y por último tenemos la arquicorteza, que es la parte más antigua de la corteza cerebral, formada por el hipocampo y es la encargada de las respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia actuando de manera instintiva. Seguimos con las capas de la corteza cerebral. Podemos encontrar en primer lugar la capa molecular, que está formada por una espesa capa de neuronas y es la más reciente de la corteza cerebral, seguida de la capa granular externa, que está formada por una gran cantidad de células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, que es la que vimos anteriormente. Está la capa piramidal externa, que está compuesta por las células piramidales
las cuales dirigen sus axones a otras capas de la corteza en forma de fibra de proyección. Está la capa granular interna, que es una masa compacta formada por células estrellas que reciben la información del tálamo. Tenemos la capa piramidal interna, que contiene gran cantidad de células piramidales y es considerada de un medio a un gran tamaño. Por último, tenemos la capa multiforme. Es la última de las capas y está formada por células fusiformes, las cuales derivan información a la corteza y al tálamo. Ahora vamos a nombrar algunos de los tipos de células que tiene la corteza. En la primera que podemos encontrar están las células estrelladas. Son pequeñas neuronas de axón corto que no salen de la corteza y son las principales interneuronas corticales. Su cuerpo celular varía entre más o menos unos 8 diámetros. Encontramos las células piramidales que se encontraban en una de las capas anteriormente nombradas y son las células que tienen neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide y pues de allí deriva su nombre. Están las células fusiformes que tienen un eje mayor vertical a la superficie y están concentradas principalmente en las capas corticales más profundas. Están las células orientales de Cajal, que son pequeñas células fusiformes cuyos ejes longitudinales se extienden horizontalmente y cumplen un papel crítico en el desarrollo de la corteza cerebral. Y por último tenemos las células Martinotti, que son pequeñas células multiformes en todos los niveles de la corteza. Tienen dendritas cortas, pero el axón está dirigido hacia la corteza. Ahora vamos a hablar un poco de las partes del cerebro donde se relacionan con la corteza. Tenemos el cerebro, que se divide en el telencéfalo, que es esta parte roja que podemos ver y es la más grande. Es la estructura en la que la integración de la información transmitida por las neuronas llega a su etapa más compleja. Está situada justo por encima del diencéfalo, que es este verde y del cual hablaremos enseguida, y lo cubre como si fuese un casco y no limita con ninguna otra parte del sistema nervioso central por su parte superior. La forma de la superficie está llena de pliegues que caracterizan el cerebro humano. Tenemos el diencéfalo, que es este pequeñito verde, y es la segunda gran estructura que forma el prosencéfalo. Está situado justo debajo del telencéfalo en las profundidades del sistema nervioso central. Las partes que componen el diencéfalo son básicamente el tálamo e hipotálamo. En el tronco encefálico tenemos el mesencéfalo. Es la parte del tronco del encéfalo que queda justo debajo del diencéfalo y se encarga de comunicar el tallo cerebral con las estructuras superiores y viceversa. Tenemos la protuberancia, que es esta parte naranja, también conocida como puente de Baroli o puente troncoencefálico. Está situada justo debajo del mesencéfalo. Tenemos al bulbo, que es esta parte morada, y sus funciones son muy parecidas a las de las otras dos estructuras de esta parte del encéfalo. Por último, tenemos en el cerebelo esta parte como vino tinto que tenemos acá, y esta está relacionada con el funcionamiento del cerebro y la coordinación de la actividad de los músculos. Así que su tarea es hacer posible que mantengamos el equilibrio, que podamos coordinar movimientos simples y complejos y en general que los músculos de todo nuestro cuerpo respondan de manera fiel y eficaz a las órdenes que emite el cerebro. También se dice que el cerebelo tiene mucho que ver en el control de las emociones. Continuando con nuestra información acerca de la corteza cerebral, vamos a hablar de las neuronas que juegan un papel muy importante en estas. Esta es la fisionomía general que se tiene de la neurona. Ellas son las encargadas de enviar los impulsos nerviosos hacia otras neuronas que viajan en el sistema nervioso central y llevan toda la información externa al cerebro.
Las neuronas son las especializadas en recibir y conducir, además de transmitir todas las señales electroquímicas. Además, presentan una sorprendente diversidad de formas y tamaños, pero la gran mayoría son similares a las que podemos ver en estas imágenes. Las neuronas también tienen diferentes tipos, dentro de las que encontramos las bipolares, unipolares, multipolares y piramidales. Las neuronas bipolar dan origen a dos prolongaciones, una en cada extremo celular, y ambas prolongaciones poseen las características estructurales del axón. Tenemos las neuronas unipolar, que tienen una sola neurita o axón, que se extiende desde el cuerpo celular y luego se divide en dos ramificaciones. Se le encuentran en el ganglio de la raíz posterior, que se encuentra en la médula espinal. Encontramos también las neuronas multipolar, que son las más típicas y abundantes en todos los sistemas nerviosos de los mamíferos. Poseen un gran número de prolongaciones y pequeñas entradas. Tienen muchas dendritas y una sola salida de axón. También estas neuronas multipolares se denominan según sea su morfología, como por ejemplo podemos encontrar las neuronas piramidales. Podemos notar que a pesar de ser diferentes tipos de neuronas, casi todas están constituidas por las mismas partes. Están formadas por un núcleo, por un cuerpo celular y por un axón, que son como las principales partes que tienen todas las neuronas, a pesar de ser diferentes tipos. Como lo habíamos dicho antes, las neuronas se pueden diferenciar ya sea por su forma, como las podemos ver, o por su función. Entonces, también podemos encontrar las neuronas asociativas, que reciben el nombre de interneuronas, y su función, tal como su nombre lo señala, es conectar diferentes tipos de neuronas en centros nerviosos como la médula espinal o el encéfalo, donde se localizan principalmente. Encontramos las neuronas sensitivas o aferentes, que son las que conducen los impulsos nerviosos desde los órganos de los sentidos, que son todos aquellos sentidos que nos permiten captar las señales externas del medio ambiente, y las células sensoriales, que son las que despliegan todo eso que captamos hacia el sistema nervioso central. Y por último encontramos las neuronas motoras o eferentes, que conducen los impulsos al contrario de lo que hacen las neuronas sensitivas, desde el sistema nervioso central hacia las estructuras que ejecutan las respuestas. Estas estructuras reciben el nombre de órganos efectores y principalmente son los músculos y las glándulas. Esto fue todo. Espero que les haya servido mucho, que les haya gustado, y nos vemos en una próxima cápsula científica. Muchas gracias.